ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todo esto nos ayuda a vivir la Cuaresma, pero sobre todo, las obras de misericordia. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Radio Huánuco que también nos escuchan por Huánuco. Muchísimas gracias por estar en sintonía y está con nosotros Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, muy buenos días a todo el Perú, a toda nuestra red que se enlaza en este momento con nosotros y escuche estos temas que vienen de Lima que les pueden parecer un poco lejanos, la verdad. El tema más preocupante esta semana, por cierto, va a ser el interrogatorio a Barata. Hay que advertir algunas cosas. En principio el interrogatorio no debería ser conocido, pero siempre se filtra, ¿ok? Pero en teoría, hasta que no es traducido y enviado oficialmente a la Fiscalía Peruana, perdón, no es conocido y además, en teoría debería ser reservado. Porque si Barata da otros nombres, si Barata da otras informaciones que necesitan una mayor investigación y se filtra, pone sobre aviso a aquellas personas que podrían estar sujetas a una investigación. Lo segundo que hemos entendido la semana pasada y que se ha hecho ya manifiesto una y otra vez explicado, es que hay varias fiscalías que investigan el caso Odebrecht en sus distintos, ángulos, ¿no? Un ángulo es el dinero entregado a las campañas políticas de distintos políticos. Yo insisto en que eso no es lavado de activos, pero los fiscales creen pues algo distinto. Y eso es de lo que van a hablar con Barata esta semana. Tal vez lo menos interesante de todo. ¿Por qué? Porque lo interesante, por lo menos para mí y creo para ustedes, es saber quiénes recibieron coimas. Eso. Coimas, lo que se llama cohecho en el Código Penal. Y quiénes recibieron plata de campaña, que se gastó en la campaña. Lo que van a decir al final del juicio oral es que no hay delito de lavado de activos porque los dineros se gastaron en las campañas. Poco, mucho, el vuelto que se quedó, tampoco no estás obligado a gastártelo en otra cosa, porque te lo han regalado para tu actividad política. Entonces, como no hay reglas ahí, va a ser bien difícil que los fiscales logren una condena por lavado de activos. De ahí que la prisión de los Humala sea absolutamente injusta. Si estuvieran presos por un peculado, ¿no? por un cohecho, sería habría una perspectiva de un mayor éxito. Pero yo ni siquiera creo que haya éxito en donaciones de campaña. No lo creo. Cuando esto finalmente se termine de dilucidar, pues será si es que se dilucida en contra de los receptores de estos dineros, pues será la primera vez en la historia del Perú que el Poder Judicial crea legislación, porque legislado no está. Entonces van a preguntar algo que no es lo más importante que tienen que preguntar, y solo en 2 casos, que son los que tienen los respectivos fiscales. José Domingo Pérez, el caso de Keiko Fujimori, y el fiscal Juárez Atoche va a ver el caso de Ollanta y su esposa. Punto, se finí, no va a haber más. Hamilton Castro, todo el mundo se pregunta por qué. Porque Hamilton Castro es un hombre que va despacio, ¿no? Hace más de un año que tiene este caso y no avanza nada. Entonces, ante el escándalo público, el Ministerio Público se ha apurado a sacar un comunicado diciendo que van a haber otros interrogatorios a Barata y que por supuesto se le van a preguntar los otros temas, que Hamilton Castro ya está pidiendo colaboración para poder hablar con Barata. Hamilton Castro es el que investiga los casos de corrupción, que esos son los que nos interesa saber.
Yo reitero una vez más, los casos de lavado de activos son muy lejanos, son muy difíciles de probar. Están gastando ahí pólvora en gallinazos. Es muy interesante que todos sepamos cómo se financian las campañas políticas por transparencia. Pero mientras la legislación no cambie, van a seguir, y además ha cambiado para peor, van a seguir cometiéndose estos actos sin que sean punibles. En cambio, el caso de Toledo, por ejemplo, es un caso de coima, caso redondo. Bueno, parece que el señor Hamilton Castro ahí no tiene nada que preguntar, ya lo tiene todo claro. Bueno, seguramente pues lo tendrá todo claro, ¿no? 2. En el caso de Alan García, el señor Hamilton Castro parece que también lo tiene todo claro. Alan García no tiene nada que ver en el asunto. Si no, iría a preguntar, ¿no? Hubiera pedido estar presente para hacer otras preguntas sobre la competencia de su fiscalía, ¿no es cierto? Porque lo debe tener todo claro. Solamente son una bandita en el MTC, ¿no? Las coimas las administraron ellas, se las pagaron a ellos, bestial. Y de lo que ya nos dijo Barata, más que suficiente para perseguir a Félix Moreno, en fin. Esa es la única explicación que hay. Y por supuesto, de Humala y de Pedro Pablo Kuczynski, nada. Ahora, sí se va a saber en esta indagatoria a qué otros candidatos se les dio plata de campaña. Y Barata dirá, le di a García, le di a Humala, le di a Kuczynski, o sea, eso sí se va a saber porque hay una pregunta que pregunta a qué otros presidentes o a qué otros candidatos se les entregó dinero para sus campañas, ¿no es cierto? Y eso podrá abrir otras investigaciones, pero reitero, se está concentrando la Fiscalía en un asunto que no es delito. Al final de cuentas, los cócteles de Keiko y todo lo demás no van a ser delito. La razón, ¿no es cierto?, la veremos pronto porque estoy segura que el el Tribunal Constitucional va a fallar señalando que la prisión preventiva no procede, pues en el caso de Ollanta y su esposa, en primer lugar porque recibir donaciones de campaña no es delito. Y uno de los primeros supuestos para ordenar la prisión preventiva es que hayas cometido un delito o que hayan indicios suficientes de que has cometido un delito. Si ni siquiera está tipificado el delito, ¿cómo van a ir a la cárcel, pues? ¿No? Con lo cual se salvan Keiko, lo salvo a todos, ¿no? Pero de verdad, pues, o sea, la ley es para todos, no hay pues ley, no hay. Y reitero, el Congreso este Congreso no solamente no ha aprobado una ley señalando que está prohibido recibir fondos, después, o sea, que hay penalización, que es una conducta punible, que vas a la cárcel si incumples con la ley de partidos políticos que tienen los topes, no solamente no ha hecho eso, sino que ha relajado aún más las normas. Ahora la información de dar cuenta se ha reducido muchísimo más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que no se hagan muchas ilusiones con los 27 y 28. Puede traer cositas interesantes, no dudo que así sea, pero hay que señalar también otra cosa, que a veces se confunde. Barata no está presentándose ante los fiscales peruanos como colaborador eficaz, sino como testigo. Lo que diga que se use en juicio va a tener que ser ratificado por él en juicio. Igual que en el caso de Toledo. En el caso de Toledo su testimonio ha sido un testimonio, el testimonio de un testigo. ¿No es cierto? La idea es que sea aspirante a colaboración eficaz, pero el señor no quiere ser colaborador eficaz. Porque no quiere ser juzgado en el Perú. Si tú eres colaborador eficaz, exactamente, eres parte de un juicio. El señor quiere ser testigo. Los fiscales de lavado de activos le han atracado que sea testigo. ¿Ok? Y faltaba que levantaran todos los embargos que tenían sobre sus bienes. Ya le levantaron los embargos. Entonces ahora va a hablar. Pero va a ser testigo. Y un testigo, lo único que tiene que decir es lo que vio y luego ir a juicio a decir de nuevo lo que vio. O sea, ratificar lo que ha dicho. Nada más. Entonces, punto. Ahora, todo el mundo sabe, porque es evidente que él es el corruptor, que debería ser condenado y juzgado. Pero si él no habla, no nos enteramos de nada. Y eso lo sabe bien él. Y esos son los arreglos que la empresa Odebrecht ha tenido en Brasil. Nosotros nos hablamos y ustedes nos rebajan las penas y nos comprometemos a pagar una cantidad de dinero razonable en un plazo de 10 años. Y en esas están. Esa es la historia. Bueno, vamos a contar otra historia, una historia de papa rellena, tamales, ¿no? La gente bien graciosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Aspec había solicitado al Indecopi un pronunciamiento sobre un asunto que es bien discutible, pero interesante. A ver,
Los cines en Lima y en algunas ciudades grandes del interior del país, además de prestarte el servicio de cine, o sea, te dan el espacio de una butaca para que durante las 2 horas de proyección veas una película en un horario determinado, además de darte ese servicio, te venden bienes de consumo inmediato dentro del cine, ¿no es cierto? Te venden canchitas, te venden gaseosas, te venden chocolates, algunos venden hot dogs, algunos venden pizza, ¿no es cierto? Hay de todo, pero no pasa de eso. Hot dog, pizza, canchita, chocolates, y bastante gaseosa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Es evidente para cualquiera que haya ido a un cine en Lima o tal vez en alguna ciudad grande como Arequipa, el Cusco, en fin, que los precios de esta canchita, esta gaseosita, ¿no? Terminan siendo más caros que el cine. Que el cine, pues, ¿no? Ya la entrada del cine es costosa. Ahora, se entiende porque se trata de establecimientos con una infraestructura más o menos grande. Y acá vamos a hacer un paréntesis porque les estaba contando, antes de salir al aire, cómo era cuando Abel y yo íbamos al cine de chicos, pues. Era diferente, o sea, un solo cine para todos, una sola película en un solo horario. Y nos sentábamos 300, 400 personas, con platea y mezanine, y no habían 10 salas, era una sala, no había nada más que la sala. Ya, los que han visto la película Cinema Paradiso, seguramente se reirán de nosotros, pero más o menos era así. La segunda cuestión es que no solamente en el cine podías comer lo que te daba la gana, sino que podías fumar. Y todo el cine fumaba, y se armaba era asqueroso, una nube sobre los asistentes. Es más, todos los adolescentes se metían al cine, a matiné, a fumar, para que sus papás no los descubrieran. O sea, eran las prácticas culturales de los años 70, cuando yo iba al cine como adolescente. Muy bien, obviamente en los 80 ya de los 70 comenzaron a aparecer leyes que tenían todo el sentido del mundo, prohibiendo que se fumara dentro de los cines. No solamente para salvaguardar poco al cine, que terminaba apestando a cigarro, sino también la salud de las personas que asistían al cine. Hoy día le dices a un joven que se prende un cigarro en el cine y te mira como si estuvieses loca, no se le ocurre, o sea, sería algo completamente fuera de lugar, ¿no? Bueno, en el Perú se fumó en los cines. Del mismo modo, yo creo que la gente puede educarse en lo que puede comer y no puede comer en un espacio cerrado, porque los cines tienen ese problema, no son espacios abiertos, son espacios cerrados. Y los ruidos, el olor, etcétera, se potencian. Entonces, ya no se puede fumar, bueno, tampoco se puede comer arroz con pollo en el cine, no sé por qué están desesperados con que van a llevar ceviche en bolsa, caldo de gallina, no, sopa guantán, nadie está diciendo que van a llevar. A ver, la resolución Indecopi, ¿qué dice? Dice que efectivamente ha detectado un problema aquí de abuso de posición, digamos, de dominio, de monopolio, ¿no es cierto? Y que eso es una barrera que no permite la libre competencia y que por lo tanto el consumidor está obligado a comprar cierto tipo de productos. Pero que las personas que lo deseen pueden llevar productos similares o iguales a los que se venden en el establecimiento. Canchita. Exactamente, entonces si venden pizza, bueno, puedes llevar pizza. Si no venden pizza, no puedes llevar pizza, pues. Así de claro. Lo mismo que están vendiendo, igualito. Cancha, sí puedes llevar tu cancha ya en tu casa. Antes te la comprabas al barquillero en la puerta del cine, te costaba un sol la bolsita de plástico esas largas con su lacito, ya, igualito, ya. Y no hay la gaseosa que a ti te gusta, llevas pues la que a ti te gusta y no pasa nada. Había un cartel en las cadenas de cine, Cinemark y Cineplanet, que decía: prohibido el consumo de alimentos que no sean vendidos acá. Entonces, yo entiendo que esa prohibición puede ser lógica en un restaurante. Tú no vas a un restaurante a comer la comida que te han hecho en tu casa, ¿no? Te sientas, abres tu tupper y te la comes, porque el dueño del restaurante mirará: oiga señor, acá servimos la comida que nosotros preparamos, porque te están dando un servicio de comida. Pero en el cine te están dando un servicio de cine, no te están dando un servicio de comida. ¿Ya? Eso es accesorio, adicional. Ni siquiera es obligatorio. O sea, si quieres lo compras, si quieres no lo compras. Entonces, hay discusión. Hay algunas personas que dicen que esto va a encarecer el precio de las entradas, porque el gran negocio de los cines está justamente en el encarecimiento salvaje, porque es carísimo, ¿eh? O sea, comparativamente tú sales del cine, caminas media cuadra y encuentras el mismo producto
5 veces menos. O sea, una gaseosa de 5 soles que vale 2 soles, una canchita de 15, 20 soles que vale en realidad hacerla 2 soles. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero además son productos de poca elaboración. No estamos hablando acá de el chef que ha ideado y creativamente un menú, no. Entonces, lo más probable es que, ¿qué van a hacer los cines? Van a bajar los precios, pues, de la canchita. ¿Para qué? Para que no la tengas que traer tú, pues. Y como va a haber competencia, porque ahora compiten ya con todo lo que está afuera, entonces van a bajar los precios de la canchita. Eso creo que va a ser lo primero que va a pasar, por un tiempo. Y luego pasará que, digamos, yo, de acuerdo a la información que tengo, con la entrada, ellos cubren todo el servicio del cine. ¿Okay? Y más que cubren el servicio del cine. O sea, ya están ganando. La ganancia extra viene en la comida que te venden. Entonces, sí, la verdad que... Ahora, también es cierto que hay muchas ofertas, ¿no? Si a veces tienes la tarjeta tal, o estás participando en la promoción tal, puedes ir al cine más barato. La entrada promedio regular general está más o menos en 20 soles en Lima, en los cines más caros de Lima, ¿no es cierto? Estreno vale más que una semana de no estreno, en estreno no hay promociones, en fin, se aplican un montón de restricciones. Nadie me puede decir exactamente cuánto vale el cine, ¿no? Cuando era chica, matiné venía una cosa, vermú y noche, y no había diferencia. Todo era similar casi. Todo era el mismo precio. Ahora todos los precios son variados, depende si la compras por internet, si la compras en la aplicación, si te sale más barato, si vas al sitio, si es viernes, si es martes, si es sábado, si es domingo, si tienes la tarjeta tal, te lo dan más barato con el combo. Es complicadísimo, ¿ya? Ya ir al cine ya dejó de ser fácil, ¿no? Pero digamos, el mensaje es: vayan al cine, por favor. No hay nada como ver una película en una pantalla gigante. Y 2, compórtense correctamente en el cine. O sea, ahora en el Cineplanet te ponen un bonito con dibujos animados, lo que no debes hacer en el cine. No debes poner los pies en el respaldar de tu vecino, no debes tener tu celular prendido, tampoco debes chatear desde el cine porque molesta la luz, ¿no es cierto? Y si vas a comer algo, no tienes por qué hacer ruido, ¿no es cierto? O sea, hay gente que hace un ruido infernal a la hora de comer, que acá nadie lo dice, sí, me senté junto a un ruidoso, ¿no? Y tampoco tienes que comentar la película pues a todos. Ah, sí, ahora la matan, ¿no? Arruinas la película. Esta es la parte en la que la matan, sí, no, es horrible. Cállate. O sea, cuando uno está en un espacio público, tiene que comportarse de acuerdo a determinadas reglas que están establecidas por la costumbre, ¿no es cierto? O sea, usted va a la playa en ropa de baño y se mete al mar y la pasa bestial. Usted no entra a una iglesia en ropa de baño. No, ¿no es cierto? Pues no es apropiado. Exactamente igual. Usted puede poner su canasta en un sitio público, abierto, en un parque, y comerse el arroz con pollo, pero dentro del cine no se puede comer arroz con pollo. Así de fácil, ¿no es cierto? Todo tiene su lugar y su momento. Pero en fin, y nada. ¿Qué más tenemos? A ver, nuestros comentarios. ¿Estás riendo de los comentarios? Sí. Silvana Darrigo dice: me imagino que debe haber límites para los alimentos que se lleven, porque no va a faltar el vivo que querrá llevar su pollo a la brasa, sobre pretexto que le está permitido. Bueno, sí. si es que el cine vende pollo a la brasa, pues ya, pollo a la brasa. Pues no venden. No hay... Pero venden hot dogs. Ya. Y venden pizza. Y huele, y venden nachos. Y eso huele, huele bastante. No es que huela poco, huele bastante. Se ve que hace tiempo no voy al cine. No, hace tiempo. Tranquila. Vamos a hacer una inspección. Toda la zona. Carlos Rodríguez nos dice: la canchita cuesta mínimo 10 soles y otros 10 la bebida. La entrada cuesta entre 6 y 8. Efectivamente es más caro que lo que se come que la película. Claro, es más caro. Y más, sobre todo, normalmente las personas no van solas al cine, ¿no? Van en pareja o llevan a sus hijos. Entonces, entre las canchitas, imagínate usted, papá, mamá, 2 hijos. Canchitas, las entradas, 80 soles. Así es. O más, 100 soles te gastaste en un pestañear. Entonces,
Dices, bueno, oiga, pero esto Mejor podría... compro el videito, dices. Mejor compro el videito y lo veo en mi casa. Así es. Claro. Obviamente muchos cines han desaparecido. Por si acaso, los cines de los que yo y Abel hablamos ya no existen. Nuestros cines de barrio, Los cines de barrio han murieron. Acá en el centro muchos se convirtieron en templos, o sea, Sí. protestantes. Claro, porque tienen espacio. Los cines más famosos de la Plaza San Martín son El Cine Metro, y el Cine San Martín. el Cine San Martín y el Cine Colón. Y el Cine Colón, donde están todas las pornos, no, mentira. No, de verdad, pues, Sí, entraron sí. en una decadencia Sí, tan que grande. buscaban clientela como sea. Claro, entonces la clientela se convirtió ya en una clientela marginal, ¿no? Entonces, no entraré en detalles ahí. Pero créanme que en esos cines hacían cosas peores que comer arroz con pollo. O sea, no eran para toda la familia, definitivamente. Entonces, El único que vive es San Martín, que se ha convertido en una cadena también de cines. Claro, lo han adaptado. adaptado. Porque el Cine Metro es un templo, creo, es un ¿no? templo evangélico y Claro. el Cine Colón está clausurado. Sí. Ujú. Lo compraron y se clausuró. Que iban a hacer una galería de arte, otras cosas, ¿no? Diferentes. Pero en realidad, ahí lo único que hay que decir es, mire señor, productos similares. Ya, listo, similar. Gaseosa, gaseosa. Cancha, cancha. Ya, pues quiere llevar maní, ya, pues, podría ser maní, ¿no? Porque maní puede parecerse a la cancha, ¿no? Ya, cancha sin reventar, ya, ¿no? Cancha serrana, ya, puede ser similar, ¿no? Pero, claro, dice, acá me dicen, supongo que serán los administradores del cine quienes determinarán qué alimentos son similares. Pero tú no puedes decir que no porque ensucian el cine, porque ya queda inmundo el cine. O sea, cuando usted sale del cine, detrás de usted entra corriendo un batallón de limpiadores a recoger toda la cochinada que la gente ha dejado. Porque es verdad, lamentablemente, como en el Perú el otro no existe, nunca dejamos limpio el lugar donde estamos. Es falta de educación preescolar. Cuando los niños en preescolar siempre les enseñan a dejar limpia su mesita. Donde tú trabajas, hijito, tú terminas y limpias ya. Acá a los adultos no les enseñaron a dejar limpia su mesita. Entonces, el sitio donde están, el sitio que ocupan es una inmundicia. Porque creen que se van y otro lo va a limpiar. Eso pasa mucho en las playas, ¿no es cierto? Entonces, eso es falta de civismo, falta de educación cívica, además. Pero en el caso del cine, yo no creo que sube la entrada porque la entrada ya estaba cubierta. Y lo que sí creo que va a bajar el precio de la cancha para que la gente no traiga, no sea el trabajo de hacer su cancha, ¿no? Y va a bajar a un nivel muy competitivo con los precios del exterior. Te van a cobrar un poquitito más, pero no mucho más. Así es. Por lo cual, bueno, el consumidor gana, ¿no? Creo yo. Creo. En fin. Rosa María, 8:23, Nos tenemos vamos que ir a la pausa. Y vamos a hablar de un tema de derechos humanos cuando regresemos. No se Así muevan. es, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Seas Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con 25 minutos continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios, riéndonos un poco de los comentarios que nuestros amables oyentes nos mandan a través del Facebook, nos mandan a través del Twitter. Gracias por estar ahí. Sí, no, y además contarles algo, ¿no? Todo el mundo dice que otro va a llevar ceviche en bolsa al cine, otro va a llevar arroz con pollo. No ellos, ¿ah? No, yo no, yo soy fino, ¿ah? Yo no hago esas cosas, ¿no? Entonces te da la impresión de que, ¿no es cierto?, hay un problema cultural que resolver antes, ¿no? Pero hay un bonito ejemplo que nos dicen, ¿puedo ir a una discoteca y llevar mi propio alcohol? O sea, mis bebidas alcohólicas. No, pues chico, te voy a explicar. El negocio de la discoteca, la razón de ser de la discoteca, es venderte alcohol y ponerte música para que bailes. Así es. Entonces, si no te venden alcohol, no puedes simplemente estar ahí, porque eso es un negocio. En el cine el negocio es que veas la película, ese es un negocio. Tú puedes no comprar comida y ver la película, no pasa nada. Pero en el caso de la discoteca, igual que en el caso del restaurante que puse hace un momento, yo no puedo sentarme en un restaurante muy bonito y sacar de mi cartera mi tupper con mi almuerzo y decir, bueno, me voy a sentar en su mesa. No, señor, pero acá nosotros servimos la comida que nosotros preparamos. Eso será usted, pero yo como acá. Y solamente me puede cobrar por el derecho de sentarme en su mesa. No, porque usted le está quitando el sitio a una persona que sí quiere comer mi comida. Además, no solamente no gano, sino que no me deja ganar. Tiene que irse. Entonces, ahí no tiene ningún sentido. Pero en un cine donde ya estás ocupando la butaca, que ya pagaste, que ya tienes absolutamente toda la disposición para pagar, para ver la película, y ya lo hiciste, que de tu cartera saques una botellita de agua que has traído de tu casa, no debería pues ser un problema para el cine, ¿no? Salvo que el cine comience a fiscalizar que todas las botellitas de agua sean sus botellitas de agua y que no te las vende a 2 soles, sino a 10 soles. Ahora, dicho sea de paso, hablando del agua, tengo que advertir que en el aeropuerto pasa lo mismo, y en casi todos los aeropuertos del mundo. Es decir, te quitan el agua por razones de seguridad. Y está muy bien que te la quiten por razones de seguridad. Pero una vez que pasas, te venden el agua al triple. Al triple. Sí. Una botella de agua puede valer 2 soles afuera, con ganancia y todo, porque puedes conseguirla más barata, y adentro te la venden en 6. En 6. Y tú le dices, señorita, ¿una botella de agua en 6 soles le parece? Señora, con toda razón, me dijo, son los precios que ponen los dueños, no es mi culpa. Sí, le dije, no es culpa tuya, pero acá está pasando algo muy raro. Entonces, una cosa es que tú cumplas con una medida de seguridad, y otra cosa es que las personas de adentro, sabiendo que tienen lo mismo que en el cine, un mercado cautivo, donde no hay competencia, ¿no es cierto?, vendan más caro. ¿Qué hace la gente? Mete sus botellas vacías, se va al baño, abre el caño, la llena de agua y todos somos felices y es gratis. Mira la cara de Naila, como diciendo, eso es lo que yo hago, pues siempre lo he hecho. De verdad, y no solamente lo he visto en el aeropuerto Jorge Chávez, lo he visto en distintos aeropuertos del mundo porque está pasando en muchas partes. Es la misma idea, es decir, por alguna razón, ¿no es cierto?, tengo un mercado cautivo, solo yo le puedo vender, nadie más le puede vender. Entonces, como no hay competencia, le vendo al precio que yo quiera. Lo que tenemos que procurar siempre es que haya mucha competencia, porque donde hay competencia, el precio baja inmediatamente, al nivel promedio del mercado, que es más o menos lo que todos están pagando por el mismo precio. Así de simple. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, ahora vamos a nuestra entrevista de fondo esta mañana. Estamos con la doctora Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes saben, bueno, tal vez no lo sepan, ¿no? El Ministerio de Justicia se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Raro, ¿no? Bueno, sí, se llama así. Aunque indulten a un violador de derechos humanos, se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y tiene un plan de derechos humanos que se publica regularmente y son planes quinquenales, a veces son planes bianuales, en fin, la periodicidad varía. Pero son planes que abarcan una serie de acciones que el Estado tiene que hacer en materia de derechos humanos. Y son planes muy amplios, porque ustedes comprenderán que el tema es inmenso, ¿no? Va desde, no sé, la trata de mujeres, ¿no es cierto?, hasta la protección de niños en situaciones migratorias,
hasta violencia doméstica, hasta, en fin, el espectro de lo que es la protección de los derechos del hombre es tan amplia como es la actividad del hombre mismo, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden encontrar defensores de derechos humanos trabajando contra la minería ilegal, o defensores de derechos humanos defendiendo el bosque, como está pasando en Chaparri en estos días. Hay muchísima gente comprometida con esta defensa. ¿Qué ha pasado? La doctora Mar Pérez nos va a explicar con más claridad. El Estado llama a distintas organizaciones de derechos humanos, abogados, en fin, personas naturales, les pide su opinión, llegan a consensos, incluso se levantan actas de los consensos y se establecen determinadas medidas. Una de las medidas que iba a incluir el plan de este año es aprobado para este año y para varios años más, era la protección de los defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los matan, pues. No hay nadie más vulnerable que una persona que se enfrenta, ¿no es cierto?, a una turba en medio, no sé, de Madre de Dios, que está tratando de rescatar a unas niñas de la trata. ¿No es cierto? Entonces, esos defensores de derechos humanos, en los cuales la Iglesia está muy, muy comprometida, la Iglesia Católica, son muy vulnerables a la violencia. Y la idea es que desde el Estado se les tiene una protección eficaz. Bueno, para hacerla corta, nos van a explicar la parte larga. Eliminaron eso. Eliminaron todo el capítulo de defensa de los defensores de los derechos humanos. Con lo cual, todos los activistas, claro, tienen la defensa regular porque el Estado da, pero medidas de protección preventiva no hay. Doctora, gracias por estar con nosotros. Me imagino que ustedes están muy preocupados por esta situación. Estamos muy preocupados, indignados sería la palabra, Rosa María, porque sentimos que el plan que se ha aprobado recientemente busca solamente proyectar una imagen ante la comunidad internacional de un Estado moderno, un Estado que hace las tareas, pero cuando uno ahonda un poco en los contenidos del plan se da cuenta de que es en gran medida un cascarón vacío, ¿no? Ya durante la elaboración del plan hemos encontrado muchos problemas. Porque cuando hablamos de derechos humanos, uno de los elementos fundamentales es la participación de las personas afectadas. Y en la elaboración de este plan, los espacios de participación han sido sumamente acotados. Para nosotros no cumple los estándares internacionales. Mira, Rosa María, el plan tiene 5 capítulos, 5 secciones. A la sociedad civil básicamente nos han permitido participar en el tercer capítulo, que es el de poblaciones vulnerables. O sea, nosotros, organizaciones que llevamos más de 30 años pensando el tema de derechos humanos en el país, atentos a cuáles son las obligaciones del país y cuáles son las brechas de cumplimiento, solo se nos considera poblaciones vulnerables. Y en el capítulo 2, que es el más amplio, el que, digamos, el grueso, el capítulo de fondo del plan, no se nos ha permitido ningún tipo de participación. Comentario ni por escrito. Nada, nada. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y si pensamos en lo que ha sucedido fuera de Lima, en regiones, la situación es muchísimo más grave, porque se debió consultar a todas las regiones del país, pero solamente se han hecho consultas en 5 regiones de una mañana y media, sin ningún tipo de información previa a la gente que va a participar. O sea, ¿tú cómo vas a participar en esas condiciones, no? Claro. El requisito previo para participar es el acceso a la información. Y encima, no de todos los temas, sino que los gobiernos regionales, de acuerdo a sus intereses y a sus vocaciones diversas, han elegido sobre qué temas se iba a tratar en estos tallercitos, porque eso es lo que han sido, tallercitos, ¿no? Bueno, ahora, la idea es que, ahora ya tenemos un plan vigente, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto tiempo se aprueban? Los planes que hemos tenido, este es el tercero ya, han sido de 4 años. 4 años. Entonces este tendría vigencia hasta el 2021. Ahora, normalmente, digo, de los que yo he leído, son muy declarativos. O sea, se lo firma cualquiera. Pero del cumplimiento de ese plan, ¿no es cierto?, a la realidad hay una distancia enorme. Ya, y yo entiendo que en este plan, por las actas que me han permitido ver, se iban a establecer algunos indicadores o medidas, porque hay que medir el cumplimiento, ¿no?
¿Eso también lo han eliminado en algunos casos? Claro, exactamente. Esa es nuestra preocupación central en el tema de defensores. Ha quedado, sí, una enunciación gaseosa, muy general, de que en el 2021 habrá en el país un mecanismo de protección a defensores. Pero lo que nosotros conversamos y acordamos con el Estado es que habría indicadores que permitan dar cuenta de la reducción del riesgo de los defensores, porque de eso se trata, en definitiva, ¿no? De dar condiciones de seguridad para que los defensores y defensoras... Por ejemplo, tenemos para que la gente entienda bien esto, hay un grupo de activistas que están defendiendo los bosques de Chaparri, en Chongoñape, esto es en Lambayeque, son bosques muy importantes, hay un ecosistema, son bosques protegidos, etcétera. De esos activistas ya han matado ayer o anteayer a uno. Entonces, esa persona debía haber tenido alguna protección del Estado, o ese grupo de activistas alguna protección del Estado, tipo mayor asignación policial, tipo mayor acceso a la justicia, lo que fuera necesario. Sin embargo, están peleando solos. Y eso no es posible, pero eso está pasando. Y la respuesta es, no vamos a poner ningún indicador. Entonces, las organizaciones de derechos humanos desarrollan sus propios indicadores y dicen, en el quinquenio anterior murieron pues 32 activistas en defensa de los derechos humanos y ahora han muerto 82. O sea, de hecho estamos peor. Tal vez el Ministerio de Justicia le tenga terror al indicador. Eso es lo que pensamos. Pensamos que han habido presiones de grupos de poder porque se percibe a los defensores de derechos humanos como actores peligrosos para determinados intereses en el país, y me parece que es bastante revelador que se haya colocado como uno de los sectores responsables en el tema de defensores al Ministerio de Energía y Minas. La verdad, no entendemos mucho qué tiene que ver acá el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas va a dar protección a la gente de Chaparri, es una cosa muy extraña. No, porque además ese es un tema de una naturaleza completamente distinta, es un tema de invasión de tierras, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con energía y minas. O sea, es como si creyeran que todos los conflictos sociales en el Perú están derivados de la actividad minera. Algunos sí, pero yo diría que los menos, ¿no? Hay una gran cantidad de defensores que están en riesgo. Latinoamérica es el sector del planeta donde más riesgo existe para los defensores ambientalistas. No, sí, claro. Ellos son los que sufren aproximadamente el 70% de las agresiones, pero cuando hablamos de defensores ambientalistas, hablamos en gran medida de aquellos que defienden los ecosistemas o los territorios frente a actividades ilícitas, como por ejemplo la minería informal o la tala en el sector de Madre de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces pensar de una manera... Mira, esto evidencia que en realidad no hubo ni siquiera un diagnóstico de partida, que es otro de los problemas que nosotros hemos denunciado. Cuando durante el diálogo con el Estado pedimos que se nos permita acceder a este diagnóstico... Claro, que nos den algunos números, algunas no, ¿qué data tienen? ¿Sabes lo que nos contestaron, Rosa María? Ajá. Que el diagnóstico era reservado. O sea, ¿cómo el diagnóstico sobre el cual... ¿Con este ministro? Sí, o sea, con el anterior ya. O sea, ¿cómo se puede construir el Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene elevados estándares de participación de la sociedad civil a partir de un diagnóstico reservado? Claro. O sea, ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Evidentemente, o sea, nos genera mucha preocupación. Puede que, o lo otro es pensar que en realidad nunca hubo un diagnóstico sólido que sustente este trabajo. Es lo más probable, ¿eh? O sea, no es que sea reservado, sino que está tan mal hecho que no lo pueden enseñar. Es lo más probable, me atrevería a decirlo, porque no veo por qué, no sé, más los planes siempre se han publicado en el diario oficial. O sea, han estado publicados en el peruano siempre. Reitero, si revisan desde el primero que se hizo hace muchos años, pues deberíamos a estas alturas ya en el 2018 vivir en el paraíso, pero lamentablemente los estándares están, pero el cumplimiento es otro. Y ese es lo que molesta un poco de estas normas declarativas, ¿no? Yo entiendo que es muy importante tenerlo en blanco y negro para poderlo reclamar después, porque si no lo tienes en blanco y negro no hay forma de reclamarlo. Pero también creo que ha sido muy declarativa siempre la actitud. Cuando usted dice, esto es para que los organismos internacionales digan, qué buen plan de derechos humanos. No, sí, están muy preocupados. Vamos a una pausa y volvemos. Y tenemos que explicar algunas cosas sobre derechos humanos, porque ya comenzaron los alérgicos al tema.
los derechos humanos son los derechos universales que toda persona tiene y que están en la Constitución peruana y que ocupan la primera parte de la Constitución. Hay gente que dice, es que nosotros no tenemos derechos humanos. Todos los seres humanos, todos, desde el más santo hasta el más vil, tienen ciertos derechos que los tienen por el mero hecho de haber nacido. ¿Ok? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes de conversar nuevamente con nuestra invitada, la doctora Mar Pérez de la Comisión, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tengo que contarles algo que me informaron anoche y que ha llamado mucho la atención en la comunidad educativa. Ustedes saben que los periodistas son muy acuciosos o la gente busca información y han encontrado un artículo universitario académico, de carácter académico, eso está muy bien, publicado por la nueva jefa del SUNEDO. Entonces, bueno, ¿qué culpa tiene? La doctora tiene todo el derecho a publicar los artículos que considere pues pertinentes. El problema es que este artículo publicado en 2014 en realidad ya había sido publicado en 2010 por dos profesores brasileros. Como ustedes saben, Flor Luna Victoria estudió, en teoría dicen sus papeles que estudió un doctorado en enfermería en Brasil. Y efectivamente se trata de autores brasileños del 2010. Y los textos son igualitos, pues. O sea, la jefa de la SUNEDU es plagiaria. ¿Ah? Uno de los temas más serios y que con más
vehemencia combatimos en las aulas universitarias es el tema del plagio. Yo le enseño a mis alumnos siempre, miren, el plagio es un robo y una mentira desde el punto de vista ético. Mentira porque estás diciendo que algo que es de otro es tuyo. Y es un robo porque te estás robando la reputación ajena, ¿no es cierto? Y la propiedad. El derecho intelectual te lo estás robando. Y le estás diciendo a todos que tú eres el que lo ha escrito, robándote la reputación ajena. La jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria no puede ser una plagiaria. No puede, pues. Eso no resiste ningún estándar. Si el señor Idel Wexler tiene un poquito de criterio, hoy día rápidamente debería estar llamando a las oficinas, dándole las gracias por sus servicios prestados y buscando otra persona. Porque no puedes poner una persona que es plagiaria, aunque sea un artículo o 10 artículos. Ya hemos tenido muchos casos de plagio. ¿Qué es lo que denota esto? Que la doctora no trabaja o investiga de la forma seria en la que se tiene que trabajar o investigar, y que entonces no está capacitada para supervisar a nadie. Porque ¿cómo va a supervisar pues a una universidad, a una persona que ha incurrido en una de las faltas académicas más graves que puede haber, que es la del plagio? Los artículos están publicados en mi cuenta de Twitter. Patricia Arévalo ha sido la que ha difundido esta información ayer, por lo menos a mí me llegó por ella, y miren, es evidente que estamos hablando del mismo texto, incluso hasta mal redactado, hasta los problemas de redacción los mantiene. Entonces, esperemos que el señor Wexler haga algo en las próximas horas. Si no hace nada durante este día, y es un día hábil, bueno, pues nos ocuparemos nosotros de que haga algo, ¿no? O sea, haremos un poco más de bulla, por un poco de dignidad de las personas, que le den la oportunidad pues de ser despedido el día de hoy, y que busque y haga un concurso público, como se hizo la otra vez, no nombrar a alguien a dedo, y establecer que alguien con la capacidad correspondiente puede hacerse cargo de la educación universitaria. Él votó a Lorena Macías porque esta señora era mejor. Muy bien. Esta señora es plagiaria. O sea, pues tiene que hacer algo. O no va a hacer nada. ¿No es cierto? Bueno. Vamos a regresar al tema de derechos humanos, porque la doctora Mar Pérez me estaba contando en la pausa algunas cosas que ustedes deben saber. Ellos lograron, en este tema de los defensores de derechos humanos, que el Ministerio de Justicia les entregara un acta. Pero otros grupos que han trabajado otras áreas, no solo no tenían información para ir a discutir el tema, no solo eran grupos chicos, no amplios, sino que además no se les daba ningún acta de lo conversado, ni un papelito, se quedaba todo en el viento. ¿Es así? Es así. Por eso, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad que han participado de muy buena fe en todas las reuniones a las que han sido convocados por el Ministerio de Justicia, ellos después de terminar el proceso estaban contentos porque sentían que el plan iba a ser un avance importante para ellos, y sin embargo cuando han visto el texto finalmente aprobado se han dado con la sorpresa de que muchas cosas que fueron acordadas en ese espacio luego no estaban en el texto final. Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo de normas que permiten importación de ayudas mecánicas. Por ejemplo, nosotros acompañamos a un señor que tiene una lesión medular y a raíz de ese problema tiene un dolor crónico que no se controla con ninguna medicación que hay en el mercado peruano. La única manera es colocarle un dispositivo intramedular que se tiene que importar de otros países. No hay, y que no le traen. Y no solamente cuesta muchísimo, sino que como no se aprueba esta norma, él tiene que pagar impuestos muy fuertes en la aduana, ¿no? Así es. Entonces, además... Son cosas puntuales que harían más fácil la vida de los discapacitados en el Perú, pero que el Estado no las atiende porque por problemas burocráticos, etcétera. Y eso no se ha recogido. No se ha recogido, como tampoco el tema de la desinstitucionalización. Es una palabra un poco larga, un poco difícil de decir, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que la prioridad, de acuerdo a los estándares internacionales en este momento, es que las personas discapacitadas con problemas de salud mental u otras no estén viviendo encerrados
en un establecimiento, sino que estén en la sociedad y que reciban los apoyos que requieren para desarrollar una vida plena e integrada con el resto de la sociedad. Claro, eso es bien fácil decirlo, bien difícil hacerlo. Porque supongamos que usted tiene a un familiar que es funcional socialmente, ¿no es cierto? Que es una persona capaz de movilizarse, bañarse, alimentarse, pero que tiene esquizofrenia. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no te lo reciben en ningún hospital psiquiátrico, tú lo tienes que cuidar, pero entonces un miembro de la familia tiene que dejar de trabajar para poderlo cuidar. Normalmente mujeres. Y normalmente mujeres. Entonces ese miembro de la familia no tiene ese ingreso, tiene que depender del ingreso de todos los demás que no se lo quieren dar, pero además tiene que estar muy atenta, porque no ha recibido ninguna capacitación, a que esa persona no le haga daño a los demás o no se haga daño a sí mismo. Entonces es muy injusto desde el punto de vista de justicia que una persona sacrifique su vida, ¿no es cierto?, sin tener nada, ni un Dios te salve, ¿a dónde mirar? Entonces, ¿qué hace esa gente? Normalmente la más pobre simplemente deja que la persona que tiene esta discapacidad, sobre todo enfermedad mental, vague libremente por la calle, con todas las consecuencias para la salud, vulnerabilidad, etcétera. O va a la puerta del Arco Herrera y lo deja. Y como es NN, pues no lo pueden identificar. Hay una cantidad impresionante, a veces nos piden ayuda, de gente NN con serios trastornos ya, que no saben cuál es su identidad verdadera, etcétera, y que son abandonados por sus familias, no por maldad, sino por desesperación. Y frente a eso el Estado no hace nada porque no hay más camas. Entonces uno dice, bueno, vamos a desinstitucionalizar, ya, bien. ¿Y quién va a cuidar a la persona enferma? En Europa se le paga un subsidio al miembro de la familia que se queda cuidando a la persona enferma, porque claro, le ahorra el Estado la necesidad de tener la infraestructura para atender a esa persona. Entonces, si tú me ahorras la necesidad de yo atender a esta persona, a cambio yo te reconozco ese trabajo, porque es un trabajo, y te doy un subsidio. Ya, eso en el Perú está a 50.000 años luz. Y no va a pasar. Entonces, Rosa María, yo creo que esto es un claro ejemplo de que cuando hablamos del Plan Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando de un proyecto para el país, de una forma de desarrollar el país incrementando el bienestar de la población. Hay medidas como esta de la desinstitucionalización que requiere una inversión pública y que probablemente no podrá culminar de aquí a los 4 años. Que dura hay un compromiso, pero ningún compromiso hay. Y el otro tema que ha sido que ya viene, lo que pasa es que a veces no se entiende eso, pero el Plan Nacional de Derechos Humanos es transversal a todos los sectores. O sea, pasa por salud, pasa por educación, pasa por medio ambiente, pasa por interior, pasa por muchísimos ministerios. Pero en el caso, por ejemplo, de la integración de los niños con discapacidad en las escuelas públicas, que es otro tema mundial. Ya, perfecto, los integramos. Llegan y son permanentemente discriminados porque la profesora no ha recibido ninguna, o el profesor, ninguna capacitación, y además los llaman, me han tocado 2 inclusivos, así te dice la maestra. Entonces tú dices, ¿qué son 2 inclusivos? No, pues que me mandan. Y entonces, ningún programa especializado, ningún programa especial para ellos de trabajo en clase. Entonces, están ahí, porque tienen que estar ahí, porque tienen que socializar. Pero nadie ha hecho un trabajo con los maestros para trabajar simultáneamente con el número de alumnos que tienen clase más los chicos que tienen necesidades especiales. Entonces, de nuevo, cierran las escuelas especiales, bestial, el Estado se ahorra un presupuesto que es mucho más caro y no traslada ese subsidio a los lugares donde los tienes que trasladar. Bingo, más barato todavía. Es la locura. Claro, entonces básicamente lo que hace el Estado es desentenderse de sus obligaciones, porque son obligaciones. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de facultades personales que tienen un correlato en obligaciones del Estado. Y Rosa María, hablando de obligaciones del Estado, yo no quisiera irme sin mencionar una omisión que nos parece gravísima en el plan, que es las reparaciones para las mujeres esterilizadas forzosamente. Si bien este no fue un punto de acuerdo, en ningún momento el Ministerio de Justicia... Pero ellas no están ya en un proyecto especial. ¿No hay un proyecto sobre esto? Claro, lo único que están haciendo es registrarlas. Nada más. Nada más. Entonces, o sea,
¿De qué sirve a estas personas seguir el trámite para registrarse si esto no va a tener un resultado concreto en mejorar su calidad de vida? Claro. No, y además ese registro implica una investigación, porque hay muchas mujeres en el Perú que se han esterilizado en programas del Ministerio de Salud voluntariamente. Y ahí están los consentimientos informados y demás. Así que no se trata de que tampoco la gente se pase viva a trampa. Pero igual, el registro no sirve de nada, porque ¿me registro para qué? ¿Para qué hay un registro? Vamos a ir a la pequeña pausa que tenemos que hacer antes de que acabe el programa y regresamos. Regresamos para terminar de hablar del Plan Nacional de Derechos Humanos, que no parece mucho plan, que no parece nacional y que se olvida de algunos derechos humanos. Así que hasta las patas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y muy bien, estamos terminando la mañana con la doctora Mar Paz, preocupada por este plan de derechos humanos, que como decíamos, no deja de ser declarativo, pero ya cuando te olvidas de algunas cosas y de algunos hechos importantes, ¿no? Que además el plan lo que marca, yo creo que son líneas de trabajo para todos los sectores, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, no hay una línea sobre el tema de discapacidad, en asuntos, por ejemplo, como facilidades aduaneras, para productos especializados, enfermedades huérfanas, en fin, tantas cosas que hay en el mundo de la salud. Entonces no se avanza nada. ¿Por qué esta reacción a tener un mejor plan por parte del Ministerio de Justicia? A mí me parece muy extraño, salvo que, bueno, dicen que nuestro ministro es bastante reaccionario, por decirlo de alguna manera, tremendamente conservador y que creo que no entiende bien de qué se trata el asunto. Sí, en realidad este plan es básicamente una cuestión de marketing, ¿no? ¿Una copia del anterior? No, es una cuestión de marketing del Estado frente a inversionistas extranjeros, frente a la Unión Europea, ¿no? Que le exige tener un plan, pues no, lógico. Claro. Pero digamos, ¿qué tan distinto es del último plan? Bueno, lo que tienen en común los dos planes es que todos se inscriben en el adjetivo realista, ¿no? Realista para el Estado significa que no se buscan los retos de cumplimiento de derechos humanos, sino que se hace un batiburrillo con las cosas que el Estado ya está cumpliendo. Un batiburrillo, esa es una palabra española muy divertida, una mezcolanza. O se echa mano de los compromisos que ya están en otros planes sectoriales, se lo ordena de otra manera, se le cambia un poco el lenguaje y ya está. Plan Nacional de Derechos Humanos. Claro, copia, un cut and paste de lo que ya tienes, de lo que ya hiciste, de lo que ya estás haciendo y ya está. Sí, exactamente. En estas condiciones, la verdad, para nosotros no hay una diferencia sustancial entre tener el plan y no tenerlo. Lógico. Yo les digo, fíjense, en este tema de discapacidad, cuán importante sería, no hagamos más infraestructura, como tú dices, de hospitalaria para enfermedades mentales, discapacidad física, no, salvo para terapias, por supuesto, ¿no? Rehabilitación, etcétera. Pero lo que no vamos a gastar en infraestructura, démosle en subsidio a un familiar, que es el que se queda cuidando a la persona que necesita cuidados especiales. Eso le cambiaría la vida a miles de familias en el Perú,
pero de verdad la sacaría de la pobreza, porque la enfermedad de una persona que está discapacitada es la pobreza para todos los demás. Porque no es solamente una persona la discapacitada la que se queda sin trabajar, sino son dos. Siempre son dos. El que lo cuida y la persona. Y además, como decíamos, Rosa María, generalmente son las mujeres. Así o sea, son es. las mujeres las que ven más afectado su proyecto de vida por esta economía del cuidado que debería asumir el Estado, pero que ellas llevan sobre sus espaldas. Claro, siempre son las mujeres. Siempre. Digamos, no quiero ser así totalitaria en la idea de que hay muchos hombres que por supuesto también se ocupan, pero en general son las mujeres, sobre todo en los estratos más pobres, las que, digamos, valoran menos su trabajo y dicen: a mí no me van a pagar tan bien como al hombre, yo me quedo cuidando al hijo enfermo, ¿ya? Y hay casos, obviamente, que no se trata de una enfermedad, se trata de una condición de vida. Entonces, toda su vida va a necesitar acompañamiento. Si ese ser humano tiene dignidad, tiene derechos, ¿no es cierto?, tenemos que darle a ese ser humano esa dignidad, y esa dignidad implica tener ese cuidado al lado, ¿no es cierto? Hay aspectos, por supuesto, muy controversiales sobre el tema de la discapacidad que podríamos discutir otro día, pero creo que lo elemental es eso, ¿no es cierto?, pequeñas cosas que hagan dentro de ese plan que la vida de las personas con esta enfermedad, por ejemplo, con lo que tú hablas, necesita un remedio. El remedio es carísimo. Y es carísimo porque tiene unos impuestos altísimos. Y hay muy pocas personas en el Perú que lo toman. O sea, no es que el Estado peruano va a perder millones, ¿no es cierto? Entonces, son temas de especialidad. Hay que darle una salida, ¿no es cierto? Y no hay esa salida. Tremendo. Rosa María, y hablando de salidas, o sea, los defensores y las defensoras en el país no pueden esperar al 2021 para tener protecciones por parte del Estado. Mira, por ejemplo, tú hablabas hace un rato de Chaparrí. En el caso de Chaparrí, nosotros hemos tenido que sacar a la compañera del defensor asesinado, nosotros, la sociedad civil, y reubicarla en otra parte del país porque la iban a matar. Eso no es algo que nosotros tendríamos que hacer. Claro, eso tiene que hacer el Estado. Tendría que hacerlo el Estado y tener personas entrenadas para esto, para analizar el riesgo de manera objetiva. A partir de indicadores de riesgo, no de simpatías políticas, no de otro tipo de intereses, y además este mecanismo... Además, eso sucedió lamentablemente no solamente en el caso, por ejemplo, el caso de los periodistas. Los periodistas que vienen al Perú, a veces de Ecuador, a veces de Colombia, en situación de riesgo, vienen un tiempo, están acá. ¿Quién los protege? Los protegen los propios periodistas. O sea, asociaciones de periodistas que nos unimos unos con los otros para protegerlos y sacarlos de una situación adversa. Entonces, en otras partes del mundo, el Estado toma una acción, ¿no es cierto? Si hay una persona perseguida por libertad de prensa, el Estado toma una acción para que esa persona por lo menos salve su vida por un tiempo, ¿no es cierto? Igual en estos casos, asesinan a un hombre, su familia está en riesgo. Perdóneme, el presidente de la Corte Suprema está en riesgo. Lo han amenazado, le han dicho que no se meta. Entonces, tienes ahí una banda criminal. Mientras el Ministerio del Interior ubique a la banda criminal, la procese, la detenga y la procese, de acuerdo a ley, ¿no es cierto?, las personas que están trabajando en la preservación de esa área tienen que estar protegidas. Claro, y además eso es lógico, ¿no? El primer paso para poder tomar medidas en un problema es conocer este problema. ¿Cómo puede el Estado atender a los defensores si ni siquiera tiene un registro de defensores en riesgo? Si ni siquiera hay nosotros como sociedad civil somos los que estamos registrando. Conoces, claro, sí los conoces, pero el Estado no tiene ni cómo conocerlos. Entonces, claro, lo primero es decir, en determinadas zonas del país hay determinadas personas que están trabajando por los derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, fue muy emocionante ver al líder de comunidades amazónicas, por supuesto, cuando yo estuve en Madre de Dios con el Papa, Santiago Mauín, que va y condecora al Papa con los símbolos de poder, digamos, pero desde una silla de ruedas. Desde una silla de ruedas porque este hombre fue baleado en la Curva del Diablo y lo querían juzgar cuando es un pacifista. Le pedían cadena perpetua, claro, a Rosa María. Claro, es un pacifista, es un hombre que quiere la paz, que estaba ahí para impedir, ¿no es cierto?, un conflicto y que pone el cuerpo delante y termina siendo avaliado y querían condenarlo a él
cuando él es el que estaba tratando de impedir. O sea, el Estado ni siquiera conoce a las personas con las cuales se está tratando. Gracias a la acción de mucha gente que lo conocía en Lima, y también de organizaciones de derechos humanos, se entendió claramente cuál había sido su papel. Tan importante habrá sido su papel que es la persona que se le acerca al Papa en Madre de Dios. O sea, para que vean el grado de respeto que tenía por todas las comunidades amazónicas, que fueron muchas las que estuvieron en Madre de Dios, y no les estoy contando lo que no haya visto, yo estuve ahí. Entonces, nadie lo conocía en Lima. Ya, felizmente, mi colega Patricia del Río, que lo conocía mucho, porque había estado en la zona con él, fue la primera en saltar y decir, no, esta persona es inocente, este es un hombre de paz, ¿no? Entonces, hay que tener también, como tú dices, una buena lista de las personas que están trabajando por la paz, porque estos son trabajadores de la paz, no trabajadores de la violencia, ni mucho menos. Sí, lo que pedimos también es que se atienda a los defensores en la diversidad, en su diversidad, porque tal y como está ahora enunciado, el tema en el Plan Nacional de Derechos Humanos no refleja para nada la diversidad, y podemos caer en una situación donde se diseñe un mecanismo de protección, si es que se llega a diseñar, igualito para todos, pensado para hombres blancos que viven en Lima y que tienen entre 30 y 50 años de edad, ¿verdad? Cuando la mayor parte de defensores en riesgo son justamente defensores indígenas, como Santiago Manuín, y que está en otra zona, además que quiere seguir en su zona, que no quiere ser sacado de su zona, y que está haciendo un trabajo en su zona. Entonces lo que necesita es otro tipo de protección, ¿no? Entonces es interesante, como tú dices, hacer un plan diversificado, respondiendo a las entidades, a las necesidades de las personas. ¿Cómo se hace esto? Preguntándole a la gente, que es exactamente lo que el Estado no hace. Cuando uno quiere legislar, eso va para todos los legisladores también. Entonces un plan sale por decreto supremo, pero cuando quieres legislar en todo sentido, lo primero que debes hacer es preguntarle a la gente. Antes que ninguna otra cosa, pregúntale a todos los que tienen que ver con el tema. Si son muchos, bueno, ten paciencia, pero pregúntale a la gente qué quiere. Les recomiendo mucho, antes de despedirnos, pues nos tenemos que ir, ya la sacaron de cartelera, Las horas más oscuras, The Darkest Hour, de una interpretación de Churchill. ¿Qué hace Churchill? Se mete al tren y se pone a hablar con la gente y le pregunta, ¿ustedes quieren que nos rindamos frente a Alemania? Y la gente le decía, no. ¿Están dispuestos a pelear? ¡Sí! Entonces, se dio cuenta de que su idea tenía un tremendo apoyo popular. Y la presenta ante el Congreso con el apoyo del pueblo. Sin el apoyo del pueblo, nunca hubiera ganado la guerra. Entonces, para todo político es una gran lección. Tú no puedes sacar una ley de empleo juvenil, en realidad es una modificación para crear una modalidad a una ley que es interesante. Tú sabes que la ley que establece todas las modalidades para prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, en fin, todo lo que es empleo juvenil, fue una ley que se aprobó por consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y se discutió por más de un año. Y esa ley la aprobaron en el gobierno aprista. Y es esa ley la que Rosa María Bartra quiere modificar para crear, ¿no es cierto?, una modalidad que nadie le ha pedido, bueno, salvo algunos institutos, supongo, ¿no es cierto?, que esclaviza a jóvenes que no quieren ser esclavizados. Preguntó a los jóvenes, habló con gente joven sobre, oye, ¿qué te parecería trabajar gratis un tiempo, no? No. Los partidos políticos les preguntaron a sus jóvenes, porque tienen todos juventudes, ¿qué pensaban de esta medida? No, la aprobaron. No preguntan, tienes que preguntar al que está metido en la cosa. En fin, muchas gracias a la doctora por estar con nosotros. Ha sido la doctora Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A preguntar, ¿no? Sí, y muchas gracias, Rosa María, por el espacio, y un saludo muy caluroso a todos tus oyentes. Bueno, sí, y que las cosas en Chaparri se calmen, porque están realmente muy complicadas, lo que implica que el Ministerio del Interior se tienen que ocupar del asunto y no dejarlo a la buena de Dios a que se termine resolviendo, como se resuelven la mitad de las cosas en el Perú, solas. Pero el Ministerio del Interior está muy laborioso el fin de semana. Parecía un cuartel el centro de Lima, con la cantidad de policías para evitar la marcha. Para gasear estudiantes. No, eso sí no lo gana nadie. Para gasear estudiantes el día viernes no lo gana nadie. Eso están muy ocupados. Que se vayan a ocupar de lo que hay que ocuparse, que es exactamente
que unos mafiosos invasores de tierras no destruyan un patrimonio natural, en vez de estar gaseando estudiantes que tienen todo el derecho de decir que no están de acuerdo con una ley que los esclaviza, por Dios. ¿Qué es esto? ¿No? Además, Rosa Berta ha dicho que al que le demuestre que esclaviza la ley, le paga la carrera. Espero que haya una cola larga ahorita en su despacho, ¿no es cierto? Digamos, exigiéndole que les pague la carrera. Porque la verdad que 6 meses de esclavitud a medio tiempo es esclavitud. No importa el tiempo. Lo que importa es que no te pagan nada. Hay gente que me ha escrito, es que a nosotros, por ejemplo, los serumistas nos pagan unos sueldos miserables. Ya, el sueldo puede ser miserable, eso es otra cosa, pero te pagan. Lo que la norma de la señora Bartra quiere es que no te paguen nada, serapio, cero, nada. Ya, pues no, así no se puede. Nos vamos, Rosa. Puerto Maldonado y a Huánuco también, muchísimas gracias. Con nosotros será hasta mañana, 8 de la mañana. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa.